Una tarde de lluvia, un hombre poderoso detuvo su auto, y entre la multitud vio a la mujer que lo amó cuando no tenía nada. Antes de seguir, suscríbanse al canal ahora mismo, aquí abajo donde dice suscribirse. Denle me gusta al video y dejen su comentario. Quiero saber si alguna vez vivieron una historia de amor como esta. Y ahora acompáñenme, porque todo comenzó bajo esa lluvia, cuando el destino decidió volver a unir dos corazones que el tiempo había separado. Dicen que hay lluvias que lavan la ciudad, pero también hay lluvias que despiertan recuerdos. Florencia, con su canasto de empanadas callejeras y un delantal empapado, caminaba entre los charcos sin saber que estaba a punto de vivir una de esas historias de amor que hacen llorar. Cada gota golpeaba el techo oxidado de su puesto como un reloj que marcaba la soledad. Aquella mujer humilde había aprendido a sobrevivir sin esperar una segunda oportunidad en el amor. Pero la vida, esa narradora caprichosa de historias emocionantes, sabía que los reencuentros bajo la lluvia guardan misterios que ni el tiempo puede borrar. Y esa tarde gris iba a convertirse en la primera página de una de esas historias románticas tristes que terminan siendo un refugio para el alma. El viento soplaba como si quisiera arrastrar el pasado por las calles de Buenos Aires. Florencia se cubrió con un pañuelo desgastado, sintiendo que la vida le había robado más de lo que le había dado. Mientras ofrecía sus empanadas callejeras a los autos que se detenían en el semáforo, no sabía que en uno de esos vehículos la mirada del destino la observaba de nuevo. Y así, sin planearlo, empezaba el capítulo más inesperado de esa historia de vida real que enseñaría que el amor del pasado no muere. Solo se disfraza de silencio hasta que la lluvia lo despierta. Muchos piensan que el amor es una suerte de negocio, das y recibes, pero en las historias que hacen llorar, el amor no negocia, resiste. Florencia había entregado todo cuando no tenía nada. A veces me recuerda a esas mujeres que veo en las plazas vendiendo rosas o pan casero, mirando al cielo como si esperaran una señal. No saben que sus pequeños actos guardan una lección de amor y redención. Cada persona que se acerca a ellas sin notarlo forma parte de un romance latino que podría escribirse en una película. Y así era la vida de Florencia, una novela sin final, esperando que alguien se atreviera a leer sus páginas. Aquella tarde, la ciudad parecía susurrar sus penas. El agua corría por las aceras como lágrimas de edificios viejos. Los transeúntes huían con sus sombrillas, pero Florencia se quedaba, porque quien vive de empanadas callejeras no puede darse el lujo de esperar el sol. Y en esa rutina de supervivencia nació una de esas historias para reflexionar. Las personas que aprendieron a trabajar bajo la lluvia también aprendieron a amar bajo las lágrimas. Ella no lo sabía, pero el universo ya había puesto a andar una rueda de casualidades que terminarían en un reencuentro bajo la lluvia. Un mentor una vez me dijo que los amores del pasado no se olvidan, solo se transforman en ecos que responden cuando menos lo esperas. Y eso pasó cuando Hernán, el magnate, detuvo su auto frente a un semáforo rojo. Era el hombre de los negocios exitosos, pero su corazón seguía viviendo en aquellas tardes de barrio. Al verla, el tiempo se rompió. En ese instante, el magnate y la vendedora volvieron a ser los dos adolescentes que soñaban con fugirse del mundo. El pasado no había muerto, solo esperaba su turno para regresar. Al ver su rostro, Hernán entendió algo que ni sus millones le habían enseñado. La vida no se mide en logros, sino en miradas que te devuelven la memoria. Y esa mirada era la de una mujer humilde que seguía luchando por sobrevivir. Mientras el agua caía, recordó aquella promesa que le había hecho cuando eran jóvenes. Algún día te cuidaré como nadie lo hizo. Ese día había llegado, aunque ninguno de los dos lo sabía. Así empiezan las historias emocionantes que nos enseñan que el amor imposible solo existe para los que dejan de creer. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara por ellos.
Florencia no notó quién la observaba, porque cuando te acostumbras a la dureza del día a día, dejas de esperar milagros. Pero Hernán sí la miraba, y en ese silencio de cristales empañados, descubrió que su vida de éxitos era una gran caja vacía. Las historias de amor más profundas no nacen en mansiones, sino bajo la lluvia y entre el olor a masa y esperanza. Él no sabía cómo volver a ella, pero ya sentía que no podría vivir sin intentarlo. Hay instantes en que la vida nos pone frente a una decisión: mirar hacia otro lado o reconocer lo que el alma ya sabe. Hernán eligió reconocer. En ese reencuentro bajo la lluvia, no solo vio a una vendedora, sino a la mujer que le había enseñado lo que era amar sin pedir nada. Y mientras su auto seguía detenido, comprendió que las historias románticas tristes no son un castigo, sino una segunda oportunidad en el amor. La pregunta era, ¿tendría el valor de bajarse del auto y buscarla? Florencia levantó la mirada solo por un segundo y sus ojos se cruzaron. El tiempo se detuvo. Fue como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. Ese instante contenía todas las historias de vida reales que hablan de amor y redención. Ella no sabía quién era aquel hombre de traje oscuro, pero su mirada le resultó dolorosamente familiar. A veces, el alma reconoce antes que la razón, y así, sin palabras, se abrió el capítulo más profundo de esa historia de amor que cambiaría sus vidas. La lluvia comenzó a ceder, pero el corazón de ambos seguía temblando. Era el inicio de una historia para reflexionar, una lección sobre cómo el amor del pasado puede volver disfrazado de casualidad. Hernán sabía que no podía seguir su camino como si nada, porque algunas lluvias no se secan con el sol. Y mientras su auto avanzaba lentamente, se prometió volver. Después de todo, las historias emocionantes no terminan en el primer encuentro, apenas empiezan. El sonido del limpiaparabrisas acompañaba el ritmo del corazón de Hernán. La ciudad entera parecía detenerse frente a aquel semáforo rojo que no solo frenó su auto, sino también su respiración. A través del cristal empañado, vio a una mujer humilde sosteniendo una bandeja de empanadas callejeras y por un instante todo su mundo de magnate poderoso se desmoronó. Las luces del tráfico se mezclaban con los recuerdos de aquel amor del pasado que creía enterrado, y en medio de la lluvia sintió que el destino le ofrecía una segunda oportunidad en el amor, una de esas historias emocionantes que parecen escritas por la vida misma. Florencia se acercó al coche sin imaginar quién estaba detrás del volante. Su cabello, empapado, se pegaba al rostro y sus manos temblaban de frío. Ella solo veía un cliente más, otro rostro indiferente entre tantos. Pero Hernán veía a la joven que una vez le enseñó lo que era amar sin miedo. En sus ojos se mezclaban los años perdidos y las promesas rotas. Y mientras ella extendía la bandeja, él deseó que el semáforo nunca cambiara a verde, porque temía que con esa luz también se apagara la oportunidad de volver a sentir. No todos los reencuentros bajo la lluvia traen esperanza. Algunos traen vértigo, esa sensación de estar frente a lo que más deseas y más temes al mismo tiempo. Hernán sabía que debía decir algo, pero ¿qué se dice después de 2 décadas de silencio? Florencia, sin saberlo, le devolvía con su simple presencia las ganas de vivir. Así son las historias de amor que hacen llorar. Llegan cuando el alma ha olvidado cómo latir y te obligan a recordar que aún estás vivo. El magnate miró el rostro de la mujer que alguna vez soñó con tener un futuro junto a él. El paso del tiempo había dejado huellas, sí, pero no había borrado la dulzura de su mirada. Y en ese contraste entre el lujo de su auto y la pobreza del paraguas roto de Florencia, comprendió que la verdadera riqueza nunca se había medido en cuentas bancarias. Era ella, siempre había sido ella. Esa certeza lo golpeó con la fuerza de una tormenta, una historia romántica triste, sí, pero también una historia de redención. A veces, el destino no grita,
apenas susurra, y aquel semáforo rojo era su susurro. Hernán recordó la noche en que le prometió volver, cuando aún eran adolescentes, cuando la lluvia también caía como hoy. No volvió entonces, y ahora la vida lo había traído de regreso con el doble de peso en el alma. Ese instante parecía un espejo, el joven soñador que fue, reflejado en el rostro cansado de la mujer que lo esperó sin esperarlo. En cada gota que caía sobre el parabrisas había una disculpa que nunca pronunció. Florencia, sin entender por qué, sintió una punzada en el pecho. Era como si el universo se burlara de su calma conquistada. Había pasado años construyendo muros de indiferencia, aprendiendo a no confiar en nadie. Pero algo en los ojos de aquel desconocido le resultaba familiar. Un eco del ayer, una chispa diminuta, una sensación imposible de describir. Y mientras la luz del semáforo parpadeaba, un pensamiento cruzó su mente. ¿Por qué siento que ya viví este momento? Cuando la luz cambió a verde, Hernán no arrancó. No podía. Su mente estaba atrapada en la lluvia, en la risa de la joven que un día le dijo que los amores verdaderos sobreviven al tiempo. ¿Y si aún estaba a tiempo de demostrarlo? ¿Y si ese encuentro era la señal que había esperado toda su vida? En su corazón se encendió una llama que creía extinguida. Las historias de amor más poderosas no son las perfectas, son las que duelen, las que sanan, las que obligan a mirar hacia adentro. Los autos detrás comenzaron a tocar bocina, pero Hernán apenas escuchaba. Su alma estaba demasiado ocupada recordando el aroma de su cabello, las tardes en el barrio, las promesas al atardecer. Cada recuerdo era una herida y un milagro al mismo tiempo. Quiso bajar del auto, pero el miedo lo detuvo. El miedo a ser un extraño en la vida de quien alguna vez fue su todo. Y mientras dudaba, el destino volvió a tomar el volante por él. El coche se movió lentamente, alejándose del semáforo, pero el corazón de Hernán se quedó allí, detenido bajo la lluvia junto a Florencia. No sabía cómo, pero entendía que debía volver. Las historias emocionantes no terminan en los reencuentros, comienzan en ellos. A veces, la vida nos da una segunda oportunidad disfrazada de rutina, y solo los valientes se atreven a tomarla. Hernán estaba a punto de descubrir si lo era. Florencia observó el auto alejarse sin comprender por qué sentía un vacío en el pecho. Tal vez era solo el cansancio, o tal vez la intuición femenina que nunca se equivoca. Lo que no sabía era que ese hombre no tardaría en volver, y con él volvería también todo lo que había jurado olvidar, porque los verdaderos romances latinos no se apagan con el tiempo, solo esperan el momento perfecto para renacer. Dicen que hay recuerdos que huelen a pan recién hecho, a tardes sin prisa y a promesas que el viento nunca logró borrar. Así era el amor del pasado entre Florencia y Hernán, inocente, puro y tan real que parecía una de esas historias de amor que hacen llorar solo con recordarlas. En aquel barrio sencillo donde crecieron, no había dinero ni lujos, pero sí miradas que hablaban más que 1000 palabras. Él soñaba con ser alguien importante, y ella solo quería que el amor durara para siempre. No sabían que la vida, con su ironía cruel, convertiría ese romance latino en una historia para reflexionar durante años. Las tardes eran su refugio. Se encontraban en una vieja plaza, donde el tiempo parecía detenerse solo para ellos. Florencia, con su risa clara, lo hacía olvidar la pobreza y la incertidumbre. Hernán solía decirle que algún día la sacaría de allí, que juntos construirían algo grande. Pero el destino, caprichoso y silencioso, tenía otros planes. A veces, la vida se encarga de escribir las historias románticas tristes con la tinta más dolorosa, la de los amores que se interrumpen justo cuando empezaban a florecer. Hernán recordaba su primer beso bajo aquella lluvia de adolescencia, cuando ni siquiera sabían lo que significaba amar. Fue un beso torpe, dulce, pero cargado de promesas.
Florencia creía que el amor podía curar cualquier herida y él lo creía también. Pero la juventud no sabe de pérdidas ni de despedidas. Todo cambió la noche en que el teléfono sonó con la noticia que rompería sus vidas para siempre. Los padres de Florencia habían muerto en un accidente de coche. Desde ese instante, todo lo que era amor se convirtió en ausencia. Hay escenas que se graban en la mente como fotografías empapadas. Hernán aún podía ver la imagen de Florencia llorando bajo la lluvia, abrazando una maleta vieja mientras un coche la llevaba a un destino desconocido. Fue la última vez que la vio. Nunca imaginó que aquella despedida sería definitiva. Durante años soñó con buscarla, pero la vida lo arrastró por caminos de ambición, y poco a poco el ruido del éxito tapó el eco de su promesa. Sin embargo, el corazón no olvida, solo espera su momento para recordar. Florencia, en cambio, aprendió pronto que el amor no siempre vence. En el orfanato donde fue llevada, descubrió que la ternura no era un idioma que todos hablaban. La niña que creía en finales felices se convirtió en una mujer que solo confiaba en sí misma, y aunque intentó olvidar aquel amor imposible, cada vez que la lluvia golpeaba el techo, su mente viajaba a esa plaza donde todo era más simple. Las historias de amor verdaderas no desaparecen. Se esconden en los lugares donde uno fue feliz por última vez. Con los años, Hernán se convirtió en el magnate que todos admiraban. Pero dentro de él seguía el chico que esperaba en aquella plaza vacía. Había conquistado el mundo de los negocios, pero no su propia paz. Los aplausos no curan la nostalgia y la riqueza no reemplaza la mirada de quien te amó sin condiciones. Era como si cada éxito lo acercara más al vacío. Y es que hay historias emocionantes que se escriben con triunfos, pero también con pérdidas que marcan el alma para siempre. Florencia, mientras tanto, aprendía a sobrevivir. Las empanadas callejeras que ahora vendía no eran solo alimento, eran su manera de luchar contra el olvido. Cada masa que amasaba era una oración silenciosa, una esperanza de que el amor y redención aún fueran posibles. Ella no lo sabía, pero estaba cocinando, sin darse cuenta, el reencuentro más esperado de su vida. Las historias de vidas reales son así, se tejen con lágrimas, harina y fe. Si algo enseñan las historias románticas tristes es que el tiempo puede curar heridas, pero también puede esconder tesoros. En lo más profundo de Florencia aún vivía la chica que creyó en él, y en Hernán, el joven que soñaba con cuidarla. Era como si sus almas siguieran atadas por un hilo invisible, esperando que el destino volviera a cruzar sus caminos. Y el destino, aunque tarda, nunca olvida a los que se amaron de verdad. A veces me gusta pensar que el amor del pasado no desaparece. Solo se sienta a esperar bajo la lluvia, paciente, hasta que alguien tiene el valor de volver. Así fue con ellos. Dos corazones marcados por la distancia. Dos vidas que aprendieron a fingir que habían superado lo inolvidable, pero la lluvia siempre vuelve, y con ella los recuerdos que intentamos enterrar, porque ningún amor auténtico se rinde al tiempo. Hernán comprendió, mirando por la ventana de su oficina días después del reencuentro, que aquella lluvia no había sido una coincidencia, era una llamada. Un recordatorio de que algunas historias de amor no se escriben para olvidarse, sino para reiniciarse. Y aunque el mundo lo considerara un hombre poderoso, dentro de él seguía vivo aquel muchacho que había amado a una mujer humilde con todo su corazón. Y pronto, el destino volvería a ponerlos frente a frente. La vida no siempre enseña con ternura. A veces golpea tan fuerte que uno aprende a sobrevivir construyendo muros en lugar de puentes. Así fue para Florencia. Después del accidente que le arrebató a sus padres, fue llevada a un orfanato en las afueras de la ciudad, un lugar donde los sueños iban a morir lentamente. Allí comprendió que las historias de amor no siempre terminan bien, que las promesas pueden romperse y que el corazón, cuando se cansa de esperar, se vuelve piedra.
En ese sitio frío, la niña que creía en los milagros se convirtió en una mujer que solo confiaba en sus propias manos y en la fuerza de su trabajo. Cada mañana en el orfanato era igual: filas, gritos, oraciones y castigos. Florencia, que antes reía por cualquier cosa, ahora guardaba silencio. Aprendió a contener el llanto, porque llorar era considerado debilidad. Con el paso del tiempo, su mente comenzó a borrar los rostros, pero nunca el de Hernán. Lo recordaba en los días de lluvia, cuando el sonido del agua la transportaba a aquel beso inocente en la plaza. Así nacen las historias que hacen llorar, esas que nos recuerdan que el amor del pasado no se borra, solo se esconde en la herida más profunda. A veces pienso que la soledad es una maestra exigente, pero justa. Fue la soledad la que hizo de Florencia una mujer fuerte, aunque le costara la ternura. Mientras otras niñas soñaban con ser rescatadas, ella decidió rescatarse a sí misma. Las empanadas callejeras que más tarde vendería nacieron de esa necesidad de independencia, de ese deseo de no volver a depender de nadie. En su interior aún vivía la esperanza de que la vida le devolviera lo que le había quitado, pero disfrazada de dignidad. Esa era su forma de seguir creyendo en las historias emocionantes, resistiendo. Con los años, Florencia dejó el orfanato y empezó a trabajar en lo que pudiera. Lavó ropa, cuidó niños, cocinó en fondas y aprendió que la vida no siempre premia a los buenos, pero sí a los que no se rinden. Su alma estaba cansada, pero no vacía. Tenía un fuego que se negaba a apagarse, y aunque había cerrado su corazón, algo en ella seguía esperando una segunda oportunidad en el amor. Las personas como ella, las que sufren pero no se quiebran, son las verdaderas protagonistas de las historias de vida reales que tocan el alma. Era una mujer humilde, sí, pero con una elegancia que no se compra, la elegancia de quien ha conocido el dolor y aún sonríe. Muchos la miraban sin imaginar cuántas veces había llorado bajo la lluvia mientras amasaba la harina para sus empanadas callejeras. Dicen que el sufrimiento templa el espíritu, y en Florencia eso era evidente. No necesitaba compasión, solo respeto, y aunque no lo sabía, ese temple la haría irresistible a los ojos del magnate que una vez la perdió, porque hay corazones que brillan más después de haber sido rotos. Los años pasaron y Florencia ya no esperaba nada de nadie. Aprendió a desconfiar de las palabras bonitas, de los gestos amables. En su mente, el amor era un lujo para los ingenuos. Sin embargo, en el fondo, algo en ella se resistía a morir. Esa pequeña voz que decía que no todo estaba perdido, que aún existían los milagros. Y quizás, sin darse cuenta, esa esperanza silenciosa era su manera de seguir creyendo en las historias románticas tristes que terminan con redención. Hernán, en cambio, había seguido su camino, construyendo un imperio, pero también una prisión. Mientras Florencia se endurecía, él se vaciaba. Dos almas heridas que, sin saberlo, se preparaban para reencontrarse. Y así es la vida. Mientras unos lloran lo perdido, otros se transforman para merecer lo que viene. La herida de ella y la culpa de él estaban destinadas a reconocerse, porque el dolor, cuando no se sana, busca su reflejo. Florencia se acostumbró tanto a la soledad que empezó a confundirla con libertad. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y el olor a tierra mojada llenaba el aire, se preguntaba si alguien alguna vez la recordaría. No sabía que en ese mismo momento, en algún lugar de la ciudad, un hombre poderoso seguía soñando con ella. Y eso es lo hermoso de las historias de amor que hacen llorar. Aunque los protagonistas se pierdan, el amor siempre encuentra el camino de regreso. Un día, mientras vendía sus empanadas, un niño le preguntó si alguna vez había estado enamorada. Ella sonrió, pero sus ojos se nublaron. Sí, respondió, pero fue hace mucho tiempo en otra vida. Nadie entendió la profundidad de esas palabras,
pero en ellas se escondía la raíz de toda su historia. Porque hay amores que marcan tanto que ni el tiempo, ni la distancia, ni el dolor logran borrarlos. Son esos los amores que terminan convertidos en leyenda. Y así, sin darse cuenta, Florencia había construido un muro tan alto que nadie podía atravesarlo, o al menos eso creía. No sabía que el destino, ese viejo arquitecto de milagros, ya estaba preparando los primeros golpes que derrumbarían su fortaleza, porque incluso los corazones más endurecidos pueden volver a sentir cuando la vida decide que es hora de recordar lo que se olvidó amar. El destino no pregunta si estás listo, simplemente llega. Esa mañana, el sol intentaba secar los restos de la tormenta, pero Florencia seguía con el alma empapada. Su puesto de empanadas callejeras olía a esperanza, aunque ella ya no creyera en milagros. Al otro lado de la ciudad, Hernán, el magnate de traje impecable y sonrisa ensayada, no había dormido. La imagen de aquella mujer bajo la lluvia lo perseguía como una canción que no se apaga. Decidió volver, no sabía con qué pretexto, solo que debía verla otra vez. Así comienzan las historias emocionantes, aquellas que hacen que los caminos se crucen cuando menos lo esperas. Cuando la vio de nuevo, su corazón, acostumbrado a los contratos y las reuniones, perdió el ritmo. Allí estaba ella, una mujer humilde, con las manos marcadas por el trabajo, pero con la misma mirada de aquella adolescente que alguna vez le prometió amor eterno. Florencia levantó la vista y, por un instante, el tiempo se desvaneció. No lo reconoció de inmediato, pero algo en su voz le resultó familiar. «Señor, ¿quiere empanadas?», preguntó con educación. Y él, con la voz temblorosa, respondió: «Sí, pero solo si me deja acompañarla». Era el comienzo de un reencuentro bajo la lluvia, aunque el cielo estuviera despejado. Florencia no sabía cómo reaccionar. Algo en ese hombre despertaba emociones que creía muertas. El traje caro, el perfume elegante, la forma en que la miraba, no eran de un cliente cualquiera, pero su instinto de supervivencia la mantenía alerta. En su mundo, los hombres ricos no miraban a las vendedoras con ternura, lo hacían con lástima o curiosidad. No podía imaginar que aquel magnate era el mismo chico que alguna vez compartió con ella un trozo de pan y un sueño. Así son las historias de amor que hacen llorar. La vida separa a los amantes para que aprendan a reencontrarse. Hernán intentó romper el hielo con una sonrisa. «Tus empanadas siguen siendo las mejores de Buenos Aires», dijo con un tono de nostalgia. Florencia lo observó confundida. Nadie había dicho eso en años. «¿Nos conocemos?», preguntó con desconfianza. Él respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «Soy yo, Flor, Hernán». El silencio se hizo eterno. El ruido del tráfico se desvaneció y el mundo pareció detenerse. Ella dejó caer una empanada, no por torpeza, sino porque las piezas del pasado empezaban a encajar en su mente. A veces, los recuerdos no vuelven en imágenes, sino en sensaciones. El olor a lluvia, la voz, la mirada, todo volvió de golpe. Florencia sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «Tú», murmuró sin poder terminar la frase. Hernán solo asintió, con lágrimas contenidas. Dos almas enfrentadas, dos mundos opuestos. El magnate y la vendedora, el éxito y la lucha, el pasado y el presente. Era un choque de universos, y ambos sabían que de allí nadie saldría igual. Así nacen las historias románticas tristes, las que duelen, pero sanan. Florencia, herida por la vida, reaccionó con frialdad. «No tienes nada que hacer aquí», dijo, intentando ocultar el temblor en su voz. «Las personas como tú no vuelven por casualidad». Hernán quiso explicarse, pero ella no le dio oportunidad. Lo que para él era destino, para ella era una herida abierta. Así funcionan las historias de vida reales, los reencuentros que el alma anhela, la mente los teme. Y en ese abismo emocional, ambos quedaron atrapados entre lo que fueron y lo que aún podrían ser. Hernán
no se rindió. Volvió cada día, comprando empanadas solo para verla, buscando una palabra amable, una mirada menos fría. Ella, sin embargo, lo ignoraba. Los ricos siempre quieren algo, pensaba. No podía creer que él buscara redención, no compasión. Pero los gestos pequeños, la forma en que él le dejaba el paraguas cuando llovía, el modo en que la defendía de los clientes groseros, empezaron a erosionar su coraza. Y poco a poco, sin admitirlo, su corazón volvía a sentir. Una tarde, mientras el cielo volvía a nublarse, Florencia lo observó desde lejos. Hernán estaba ayudando a un anciano a cruzar la calle, empapado, sin importarle el traje ni la lluvia. Fue entonces cuando algo dentro de ella se quebró. Recordó al chico que la protegía de la tormenta, al joven que le regalaba libros viejos con dedicatorias secretas. Quizás, pensó, no todos los amores del pasado mueren. Tal vez algunos solo se esconden, esperando que la lluvia los despierte. Pero el miedo seguía ahí. El miedo a volver a sufrir, a creer y perder. «No puedo», se repetía Florencia cada vez que él se acercaba. Y sin embargo, el corazón tiene su propio idioma, uno que no entiende de lógica. Hernán lo sabía, por eso seguía intentando. Sabía que detrás de aquella dureza había una mujer que solo necesitaba recordar lo que era amar. Los amores verdaderos no se conquistan con palabras, sino con paciencia. Y así, mientras las calles de Buenos Aires volvían a llenarse de lluvia, los dos se quedaban bajo el mismo cielo, separados por el pasado, pero unidos por algo más fuerte. El destino les había dado una nueva oportunidad, pero todavía no sabían si estaban listos para tomarla. Porque incluso las historias de amor más puras necesitan pasar por la tormenta antes de encontrar la calma. Y lo que venía después sería la prueba definitiva de si el amor realmente puede redimir el dolor. El orgullo es una forma elegante de esconder el miedo, y Hernán lo sabía. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con dinero, negocios, reputación, incluso el cariño de quienes lo rodeaban. Pero frente a Florencia, ese poder no servía de nada. Intentó ayudarla como sabía hacerlo, ofreciéndole oportunidades, materiales, contactos. Le propuso financiar su propio puesto de comida, mejorar su vida. Pero cada intento era rechazado con la misma frialdad que le devolvía su reflejo en los vidrios de su oficina. Así son las historias de amor que hacen llorar. Nos recuerdan que hay cosas que ni la fortuna más grande puede comprar, y el tiempo perdido es una de ellas. Florencia, firme en su orgullo, veía sus gestos como lástima. Para ella, Hernán era el símbolo de todo lo que la vida le había quitado: seguridad, inocencia, confianza. «No necesito tu dinero», le decía sin mirarlo a los ojos. «Lo que necesitaba de ti, me lo quitó el destino hace muchos años». Esas palabras se le clavaron como espinas. Por primera vez en mucho tiempo, Hernán se sintió pequeño dentro de su propio mundo, y comprendió que el amor y redención no nacen de ofrecer, sino de compartir el silencio, de estar presente sin intentar salvar. El magnate empezó a visitarla sin pretextos. Ya no iba a comprar empanadas callejeras, sino a escucharla. Se sentaba en un banco cercano, bajo el mismo paraguas, mientras ella vendía. Algunas veces hablaban, otras no, pero el silencio entre ellos se volvió menos incómodo, más humano. Los clientes los observaban y murmuraban, imaginando quién sería ese hombre elegante que pasaba horas junto a una mujer humilde. Nadie entendía que estaban presenciando una de esas historias emocionantes que solo el tiempo puede escribir, la de un amor imposible que se niega a morir. Florencia seguía luchando contra su propio corazón. Cada gesto de él removía las heridas que tanto le costó cerrar. Había aprendido a ser fuerte, pero no a recibir amor. Esa era su verdadera batalla. A veces, cuando lo veía esperarla bajo la lluvia, fingía indiferencia, pero por dentro algo se derretía.
Quizás era el mismo sentimiento que la había acompañado desde la adolescencia, solo que ahora le daba miedo creer otra vez. Y es que el amor del pasado, cuando regresa, lo hace con una fuerza que asusta, porque te recuerda lo que aún duele. Una tarde, Hernán apareció con un paquete envuelto en papel simple. «No es dinero, Flor», dijo con voz suave. «Es algo tuyo». Dentro había una fotografía vieja, descolorida por los años. Era la foto que él había guardado desde su juventud, donde ambos sonreían bajo la lluvia, empapados, con el alma liviana. Florencia la miró en silencio. Las lágrimas se mezclaron con el polvo de harina en sus manos. «¿Por qué la guardaste?», preguntó. Él respondió: «Porque nunca dejé de esperar este momento». Y esa frase fue suficiente para derrumbar un muro que ni el tiempo había logrado tocar. Las historias románticas tristes no se curan con regalos, sino con verdad. Hernán empezó a comprenderlo cuando, una noche, la vio cerrar su puesto agotada. En lugar de ofrecerle dinero, le ofreció compañía. La acompañó a casa, en silencio, caminando bajo una lluvia suave. Florencia no protestó, no porque lo hubiera perdonado, sino porque por primera vez sintió paz. Y a veces, la paz vale más que el orgullo. Las gotas caían como bendiciones, como si el universo celebrara ese pequeño paso hacia la reconciliación. Pero los viejos hábitos no mueren fácil. Hernán aún quería protegerla, hacer algo grande, compensar el pasado. Sin embargo, cada intento de ayuda reabría la herida. Ella no quería ser salvada, quería ser comprendida. Esa diferencia lo cambió todo. Comprendió que el amor no se trata de dar lo que el otro necesita, sino de entender por qué lo necesita. Esa noche, mirando el reflejo de la ciudad en la ventana de su penthouse, Hernán se dio cuenta de que su mayor error no fue perderla, sino creer que podía reemplazarla con éxito. Florencia, por su parte, comenzó a ver en él algo distinto, ya no al hombre que la había abandonado, sino al que volvía dispuesto a quedarse. A veces, el amor verdadero no llega con flores, sino con disculpas silenciosas. Empezó a aceptar su presencia, poco a poco, con cautela, con miedo, pero también con esperanza. Y así, entre charlas cortas y miradas largas, la distancia entre ellos empezó a deshacerse. Las historias de vida reales son así. Se reparan despacio, sin magia, pero con verdad. Los rumores comenzaron a correr. Algunos se burlaban de ella. ¿Qué hace un magnate con una vendedora? Otros decían que era una de esas historias para reflexionar, donde el amor vence al orgullo. Pero Florencia ya no escuchaba. Aprendió que las palabras de los demás no cambian lo que el corazón siente, y aunque aún no lo admitía, sabía que algo dentro de ella empezaba a renacer. Hernán, en cambio, entendió que por primera vez en su vida estaba aprendiendo a amar de verdad, sin controlar, sin comprar, sin exigir. Esa noche, mientras ambos se despedían bajo una farola parpadeante, Florencia lo miró por primera vez con ternura. «No sé qué buscas, Hernán», dijo. Él sonrió. «Solo tiempo». Ella bajó la mirada, sabiendo que el tiempo no vuelve, pero puede empezar de nuevo. Y en ese cruce de almas cansadas, el amor imposible empezó a transformarse en amor posible. Pero lo que venía después pondría a prueba todo lo que habían aprendido, porque antes de sanar, la vida siempre nos confronta una vez más con aquello que todavía tememos perder. Hay gestos tan simples que el alma los reconoce antes que la razón. Hernán, sin darse cuenta, empezó a aparecer cada mañana sin traje ni autos de lujo, solo con un abrigo viejo y una sonrisa. Ya no era el magnate que buscaba reparar el pasado, sino el hombre que quería compartir el presente. Le ayudaba a montar el puesto, a encender el fuego, a limpiar el agua de lluvia que siempre insistía en caer. Florencia lo observaba sin decir nada, pero en su corazón algo se movía, como una brasa que vuelve a encenderse. Así empiezan las historias emocionantes, no con promesas, sino con silencios que curan.
El barrio comenzó a notar su presencia. Algunos lo juzgaban, otros lo admiraban, pero para Hernán nada de eso importaba. En ese pequeño rincón de Buenos Aires, entre empanadas callejeras y risas de niños, redescubrió algo que el dinero nunca le había dado: sentido. Cada vez que Florencia sonreía, aunque fuera por un segundo, sentía que valía la pena haberse detenido aquel día en el semáforo. No vine a comprarte nada, le decía, vine a recordarte quién eras. Y esas palabras, aunque simples, se convirtieron en su nuevo refugio bajo la lluvia. Florencia, sin embargo, seguía en guardia. El amor del pasado la había herido demasiado como para confiar de inmediato. Pero la constancia de Hernán era diferente. No había regalos ni discursos, solo presencia. A veces él se quedaba en silencio mientras ella trabajaba, y eso bastaba. No hacía falta hablar cuando la mirada decía todo. En los gestos pequeños, sostenerle el paraguas, ayudarle a cargar las bandejas, reparar una carretilla rota. Florencia empezó a entender que quizás el amor y redención aún eran posibles. Una tarde, una tormenta inesperada sorprendió al barrio. Los transeúntes corrieron a refugiarse, pero Hernán se quedó ayudando a Florencia a cubrir las empanadas. El viento les desordenó el cabello y ambos terminaron riendo bajo el aguacero, empapados, como dos adolescentes jugando a desafiar al cielo. En ese instante, el tiempo se disolvió. Volvieron a ser los mismos de antes, los de aquel beso bajo la lluvia. Era un reencuentro de almas, un te extrañé sin palabras. Así son las historias de amor que hacen llorar, no por tristeza, sino por belleza. Después de esa tarde, algo cambió. Florencia empezó a esperarlo, aunque fingiera que no. Se encontraba sonriendo al preparar las empanadas, pensando en si él vendría. Hernán también se volvió parte de su rutina, sin exigencias, sin promesas. La gente del barrio los observaba con ternura. «Mira», decían, «parece una de esas historias románticas tristes que acaban bien». Y tal vez lo era, porque a veces el amor se disfraza de cotidiano para que no lo reconozcas hasta que ya es demasiado tarde para escapar. Hernán decidió dar un paso más. Una mañana le entregó una caja de madera con una inscripción: «Sueña otra vez». Dentro había utensilios nuevos, ingredientes frescos y una pequeña carta. «No quiero regalarte nada», decía, «solo quiero invertir en tu sueño, como tú invertiste en mí cuando no tenía nada». Florencia leyó la nota en silencio. Por primera vez en muchos años, las lágrimas no eran de dolor, eran de alivio. Quizás, pensó, el amor del pasado no había muerto. Solo había estado esperando un gesto así para despertar. El cambio fue lento pero visible. Florencia, que antes evitaba mirarlo, ahora lo buscaba con los ojos. Hernán, que antes hablaba mucho, ahora se limitaba a escuchar. En esa dinámica sencilla, los dos se enseñaron lo que el tiempo les había negado: la ternura. La gente que pasaba veía una mujer humilde y un hombre elegante trabajando codo a codo y pensaban que era una locura. Pero las verdaderas historias de vidas reales siempre parecen imposibles hasta que se viven. Una noche, mientras cerraban el puesto, Florencia se atrevió a preguntarle: «¿Por qué haces todo esto?». Él la miró y respondió sin dudar: «Porque cuando te perdí, también me perdí a mí mismo. Y ayudarte a reencontrarte es la única forma de encontrarme otra vez». Ella no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Fue un silencio largo, sereno, como el de dos corazones que ya no necesitan explicaciones. Desde entonces, los días se volvieron más ligeros. Hernán seguía ayudando, pero ahora lo hacía con discreción. Florencia comenzó a creer en las segundas oportunidades, no porque alguien le prometiera amor eterno, sino porque por fin entendió que podía abrir su corazón sin miedo. A veces, la redención llega en forma de compañía.
Y en ese gesto constante, sin ruido ni grandes declaraciones, nació algo que el tiempo había intentado borrar: la esperanza. Y así, entre risas tímidas y tardes compartidas, el amor comenzó a florecer de nuevo. No era el amor idealizado de su juventud, sino uno más sabio, más humano. Pero la vida, fiel a su costumbre, aún guardaba pruebas por delante. Porque justo cuando el corazón aprende a confiar otra vez, el destino suele ponerlo a prueba una última vez. Y esa prueba llegaría pronto, como una tormenta que anuncia el capítulo más profundo de su historia. La verdad siempre encuentra su momento, aunque llegue envuelta en silencio. Hernán llevaba días buscando la forma de contarle a Florencia lo que había hecho todos esos años, cómo había intentado encontrarla, cómo había guardado cada carta sin respuesta, cada fotografía vieja, cada rincón del pasado. Pero temía que ella lo confundiera con lástima o manipulación. No quería que lo perdonara por culpa, sino por amor. Así son las historias de amor que hacen llorar, donde el reencuentro no es un final, sino una confesión pendiente. Sabía que sin esa verdad entre ellos, el amor seguiría incompleto. Una tarde, el cielo volvió a nublarse. Florencia limpiaba su puesto cuando él llegó empapado, sin paraguas. «Necesito hablar contigo», dijo, con la voz quebrada. Ella asintió en silencio, con el corazón apretado. Fueron hasta un pequeño café del barrio, donde el ruido de la lluvia se mezclaba con el aroma a café recién molido. Hernán la miró a los ojos y habló sin detenerse. Le contó cómo había buscado su nombre en registros, cómo visitó orfanatos, cómo nunca la olvidó. Cada palabra era una piedra que quitaba de su pecho. Florencia lo escuchaba sin moverse, entre la rabia y la ternura. «Creí que me habías olvidado», susurró ella. «Te busqué, Flor», respondió él con lágrimas en los ojos. «Pero cuando te perdí, no sabía a quién pedirle perdón». La voz de Hernán se quebró. En ese instante, Florencia entendió que el tiempo no lo había cambiado en esencia. Seguía siendo el mismo chico que temía perder lo que amaba. A veces, la vida separa a las personas no para destruir el amor, sino para que aprendan a merecerlo. Y allí estaban, dos sobrevivientes del destino, enfrentando por fin la verdad que los había perseguido durante años. Florencia no sabía si llorar o reír. Parte de ella quería abrazarlo, otra quería huir. Las heridas viejas ardían, pero ya no dolían igual. «Sufrí mucho, Hernán», dijo con la voz temblorosa. «Pensé que había muerto para ti». Él bajó la cabeza, consciente de su culpa. «Nunca dejé de amarte», respondió. «Solo me perdí en el ruido de lo que creí que era éxito». Ese tipo de confesiones no se escuchan todos los días. Son las que transforman una historia romántica triste en una historia de amor y redención. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando los vidrios del café como si el cielo también quisiera participar del momento. Florencia lo observó en silencio. Había sinceridad en sus palabras, una vulnerabilidad que ella nunca había visto en un hombre con tanto poder. De pronto, recordó a la niña que creyó en él, la que soñaba con una vida mejor. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sintió paz. Y esa paz fue más fuerte que cualquier reproche. Las historias emocionantes no siempre gritan. A veces susurran con lágrimas contenidas y manos temblorosas. Hernán tomó la mano de Florencia con cuidado, temiendo que la apartara, pero no lo hizo. Ella lo miró con los ojos llenos de agua, y por primera vez no hubo distancia entre ellos. En ese gesto simple sellaron algo que las palabras no podían definir. Era el reencuentro de dos almas que habían aprendido a amar después de perderlo todo. ¿Y ahora qué?, preguntó Florencia con voz baja. Hernán sonrió, exhausto. Ahora dejamos que el tiempo haga lo que siempre quiso hacer, unirnos. No había promesas vacías ni discursos, solo una certeza. El amor que nunca partió seguía ahí, esperándolos. La vida los había separado para que aprendieran a valorarse, y ese aprendizaje los había traído de regreso.
A veces, la segunda oportunidad en el amor no llega con fuegos artificiales, sino con una simple mirada que dice, ya entendí. Los días siguientes fueron distintos. Hernán seguía visitándola, pero ahora ella lo esperaba sin miedo. La tensión había desaparecido, reemplazada por algo más maduro. Había espacio para reír, para recordar, para construir. Los vecinos ya no los miraban con curiosidad, los miraban con cariño. Sabían que estaban presenciando una de esas historias de vidas reales que uno no olvida, las que enseñan que el amor verdadero no se rinde ante los años. Florencia volvió a creer, no en cuentos de hadas, sino en realidades transformadas por la bondad. Y Hernán aprendió que amar no era rescatar, sino acompañar. En cada empanada que ella cocinaba, en cada tarde compartida, ambos entendían que el amor del pasado no había muerto, solo había esperado el momento correcto para renacer. El destino no se había equivocado, solo los había hecho madurar antes de reencontrarse. Y aunque el dolor del pasado nunca desaparece del todo, aprendieron a verlo con gratitud. Porque sin esas lágrimas no habrían llegado allí, porque sin aquella tormenta nunca habrían aprendido a bailar bajo la lluvia, y sin perderse jamás se habrían encontrado. Pero la vida, como todo buen relato, aún tenía una última página por escribir, una donde el amor dejaría de ser solo memoria, para convertirse, por fin, en hogar. Los sueños, cuando se riegan con paciencia, florecen incluso después del invierno más cruel. Hernán lo sabía y por eso, cuando Florencia comenzó a confiar de nuevo, decidió dar el siguiente paso, ayudarla a cumplir aquel sueño que había quedado dormido entre lágrimas y recetas viejas. Ella siempre había querido tener un restaurante propio, un rincón donde las personas comieran no solo con el estómago, sino también con el alma. Ese anhelo, que alguna vez fue una fantasía adolescente, volvió a brillar como una chispa. Así nacen las historias de amor que hacen llorar, cuando los sueños enterrados renacen con la ternura de quien los recuerda contigo. No fue fácil convencerla. Florencia temía que aceptar ayuda significara perder su independencia, esa independencia que tanto le había costado construir. Pero Hernán fue paciente, como quien sabe que las flores no se abren a la fuerza. Le propuso asociarse, no como un benefactor, sino como un compañero. Quiero invertir en ti, no comprarte, le dijo. Y ella, por primera vez, no sintió pena ni duda, sino gratitud. Quizás el amor y redención que había buscado toda su vida no se trataba de borrar el pasado, sino de construir un presente con propósito. Trabajaron juntos durante semanas. Hernán se ensuciaba las manos, ayudando a pintar las paredes, mientras Florencia probaba recetas antiguas. La gente del barrio se acercaba a mirar, curiosa. Un magnate ayudando a una vendedora, decían, pero para ellos ya no existía esa diferencia. En ese pequeño local con aroma a masa, harina y esperanza, los dos estaban curando sus propias heridas. Las historias de vida reales siempre tienen ese toque de sencillez. Se construyen con amor, trabajo y perdón. El día de la inauguración, el cielo estaba despejado, pero el aire olía a lluvia, como si el universo quisiera recordarles de dónde venían. Florencia se colocó un delantal nuevo. Sus manos temblaban de emoción. El cartel del restaurante decía en letras simples, El Reencuentro. No podía tener otro nombre. Hernán, de pie junto a ella, observaba a la gente entrar con sonrisas. ¿Te das cuenta?, le susurró. Esta es tu historia, Flor, tu segunda oportunidad en el amor y en la vida. Y ella, con los ojos brillantes, respondió, no, Hernán, es la nuestra. El restaurante se convirtió en un refugio para todos. No era solo un lugar para comer empanadas callejeras elevadas a arte. Era un rincón donde las personas se reconocían en sus propias cicatrices.
Florencia cocinaba con el corazón y cada plato llevaba consigo un pedacito de su historia. Aquí no se sirve comida, decía a los clientes, se sirven recuerdos. Las paredes decoradas con fotografías de su juventud hablaban de amor imposible, de pérdidas, de segundas oportunidades. Era una historia para reflexionar que se podía saborear. Hernán, aunque seguía siendo el magnate de siempre, se volvió parte del barrio. Se le veía ayudando a los niños con sus tareas, hablando con los clientes, riendo. Ya no necesitaba demostrar nada. Había descubierto que el éxito más grande era ver a Florencia feliz. Y cada vez que ella lo miraba desde la cocina, con el rostro manchado de harina y el alma llena de luz, sentía que todas las historias románticas tristes de su vida habían valido la pena solo por llegar a ese momento. El restaurante creció, y con él la esperanza de muchos. Pronto Florencia comenzó a enseñar a otras mujeres humildes a cocinar, a levantarse, a creer en sí mismas. Si yo pude empezar de nuevo, ustedes también pueden, decía. Su historia se volvió inspiración. Los noticieros hablaban de la vendedora y el magnate, del reencuentro bajo la lluvia que cambió dos destinos. Pero ni ella ni Hernán buscaban fama. Su recompensa estaba en la paz que habían encontrado. Una noche, cuando cerraron el restaurante, se quedaron solos, en silencio. Hernán la observó mientras guardaba los utensilios. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, preguntó. Que nunca dejaste de creer, incluso cuando decías que no creías en nada. Florencia sonrió. No fui yo quien creyó, fue el amor el que nunca se rindió. Y en esa frase se resumía todo: el dolor, la pérdida, el reencuentro y la sanación. Porque el amor verdadero no busca borrar el pasado, sino transformarlo en fuerza. Las paredes del restaurante guardaban risas, canciones y recuerdos. A veces, cuando llovía, Florencia salía al portal, cerraba los ojos y dejaba que las gotas tocaran su rostro. Ya no lloraba de tristeza, sino de gratitud. Lo logramos, decía en voz baja, mirando al cielo. Y aunque el camino había sido largo, sabía que el destino los había llevado exactamente donde debían estar. Las historias emocionantes no terminan cuando todo sale bien, terminan cuando el alma aprende a agradecer. Y así, entre aromas de empanadas y promesas cumplidas, el pasado se volvió un recuerdo amable. Florencia y Hernán comprendieron que el amor no se trata de regresar al punto de partida, sino de construir un nuevo comienzo. Pero la vida, con su eterna sabiduría, aún les tenía reservada una última lección, porque incluso en las historias de amor más luminosas, el destino siempre guarda una última prueba, para ver si los corazones realmente aprendieron a amar sin miedo. Dicen que cuando el alma sana, la vida empieza a florecer en los lugares donde antes solo había dolor. Florencia ya no era la mujer que vendía empanadas callejeras bajo la lluvia. Ahora era una empresaria, una esposa, una madre, pero sobre todo, una mujer en paz. Su restaurante prosperaba, y con él su corazón. Hernán, a su lado, había dejado atrás los trajes vacíos y las reuniones frías. En su mirada ya no había ambición, solo gratitud. Así terminan las historias de amor que hacen llorar, no con finales perfectos, sino con corazones que aprenden a amar lo imperfecto. Los años pasaron sin prisa. Florencia y Hernán se casaron en una ceremonia sencilla, en el mismo barrio donde comenzó todo. No hubo lujos ni prensa, solo los amigos del vecindario, los niños que ayudaron en el restaurante y el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre los techos. Fue como si el cielo los bendijera por fin. Nunca pensé que volvería a amar bajo la lluvia, dijo ella entre lágrimas. Y yo nunca pensé que la lluvia me traería de vuelta a casa, respondió él sonriendo. En ese instante, todo el pasado se disolvió. El amor imposible se había convertido en una historia de redención. Pronto llegaron los hijos, 3 pequeños, que llenaron el hogar de risas, caos y vida.
Florencia los crió enseñándoles lo que había aprendido, que el amor verdadero no se mide en regalos, sino en presencia. Sus padres no se encontraron por casualidad, les decía. Se encontraron porque el amor nunca se rinde. Hernán, por su parte, les enseñó a no temer al fracaso, porque incluso de los días más oscuros nacen las segundas oportunidades. Las historias de vida reales se construyen así, con lecciones, con tropiezos, con esperanza. A veces, cuando el restaurante cerraba, la familia se sentaba junta frente al fuego. Florencia cocinaba empanadas como en los viejos tiempos, pero ahora con sus hijos amasando la masa a su lado. Hernán los observaba en silencio, con una sonrisa tranquila. En esos momentos entendía que su verdadera riqueza no estaba en sus empresas, sino en esa mesa sencilla llena de amor. Y así, entre risas y anécdotas, cada noche se convertía en una historia para reflexionar, un recordatorio de que todo lo perdido puede volver transformado. El barrio nunca olvidó la historia de la mujer humilde y el magnate que volvió por ella. Era un cuento que los abuelos narraban a los nietos cada vez que llovía. Ellos son la prueba de que el amor del pasado puede renacer, decían. Florencia, cada vez que escuchaba esos relatos, sonreía con ternura. No porque le gustara la atención, sino porque sabía que su historia había inspirado a otros a creer de nuevo. En cada lágrima, en cada abrazo, había un eco de su propio viaje. Hernán, con los años, se convirtió en un hombre distinto, más simple, más humano. Había aprendido que el poder no estaba en dominar, sino en cuidar. La lluvia me enseñó lo que el éxito no pudo, solía decir a sus empleados. Me enseñó que nada vale si no tienes con quién compartirlo. En su empresa promovía proyectos para mujeres trabajadoras, inspiradas en Florencia. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué, respondía, porque una mujer que amasa empanadas puede alimentar el mundo si alguien cree en ella. Un día, mientras la lluvia caía con fuerza, Florencia se refugió en la puerta de su restaurante. Observó a las personas corriendo por la calle, buscando protección. Recordó su pasado, aquel día en que conoció a Hernán de nuevo bajo una tormenta, y entonces comprendió algo profundo. La lluvia no había sido su enemiga, sino su guía. Cada gota la había llevado hasta allí, hasta esa vida plena que nunca imaginó tener. La lluvia no solo le había devuelto al amor de su vida, le había devuelto su familia. Sus hijos crecieron entre risas y harina, escuchando la historia de cómo sus padres se reencontraron. ¿Y cómo supiste que lo amabas de nuevo, mamá?, preguntaban. Florencia sonreía y respondía, porque cuando lo volví a ver, sentí la misma paz que cuando lo amé por primera vez. Esa respuesta bastaba para que los niños soñaran con amores eternos. Y así, el legado del reencuentro bajo la lluvia se convirtió en parte de su identidad, un símbolo de esperanza y de fe en las segundas oportunidades. Los años siguieron su curso. Florencia y Hernán envejecieron juntos, mirando cómo su restaurante se llenaba de nuevas generaciones. Cada aniversario, cuando la lluvia los sorprendía, salían a mojarse de la mano, riendo como adolescentes. Si la vida volviera a empezar, decía él, volvería a buscarte bajo la misma tormenta. Y yo, respondía ella, volvería a esperarte, aunque tuviera que vender empanadas toda la vida. Porque así son las historias románticas tristes que terminan bien. No se olvidan, se viven una y otra vez. Y cuando la ciudad dormía y solo se escuchaba la lluvia, Florencia miraba a su familia y pensaba en todo lo que había perdido y ganado. Comprendió que el amor verdadero no siempre llega cuando lo deseas, sino cuando estás listo para recibirlo. Que a veces la vida te quita para devolverte multiplicado. Y que los finales felices no son un destino, sino una decisión diaria. Así cerraba su historia, con una sonrisa, con el corazón en calma y con la certeza de que, después de tanta lluvia, había aprendido no solo a amar, sino a vivir. ¿Vieron, amigos? Así es la vida.
A veces el destino separa, pero cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Florencia y Hernán nos enseñan que nunca es tarde para perdonar, para volver a amar o para empezar de nuevo. Todos tenemos una historia así, un amor que el tiempo no logró borrar, ¿verdad? Quiero que me cuenten en los comentarios si alguna vez vivieron algo parecido. ¿Han tenido un amor que les marcó el alma? Me encanta leerlos y sentir que cada historia que cuento también es parte de ustedes. Y si esta historia les emocionó, denle un me gusta al video, porque eso ayuda muchísimo. También suscríbanse al canal, es gratis. Y toquen la campanita, así YouTube les avisa cuando subamos la próxima historia. Aquí siempre van a encontrar historias de amor, historias emocionantes y historias que hacen llorar, contadas con el corazón. Nunca olviden esto, el amor no se mide en tiempo, sino en lo que somos capaces de sentir. Y aunque pasen los años, el corazón siempre recuerda a quien lo amó cuando no tenía nada. Gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y los espero en el próximo video.